El tema que vamos a dar hoy es el del examen neurológico, su importancia en la clínica. Primero determinar si el caso es neurológico o clínico. Para esto vamos a realizar una reseña teniendo en cuenta la especie, la raza, la edad. Por ejemplo, si son adultos es más probable que el animal tenga una neoplasia, si son cachorros, enfermedades de tipo congénitas. En cuanto al motivo de la consulta, tenemos que consultar acerca de qué es lo que vio el tenedor responsable, si no camina, si se arrastra. A veces nos dicen que quedó paralítico o bien describen una crisis si es una convulsión. En otras ocasiones nos dicen que el animal está débil, que comienza a caminar y después se tira al piso. Esto es muy importante de tener en cuenta. En cuanto a la anamnesis, consultaremos acerca de si el cuadro fue agudo o es progresivo, si ha manifestado dolor cuando se para, cuando deambula, si ha tenido algún trauma, aunque sea mínimo, por ejemplo, un animal caído de una silla o ha sido atropellado. También consultar acerca de las vacunas, en esto debemos ser muy exhaustivo y ver los certificados. También si ha tenido servicios, y acá hacemos un paréntesis, no es lo mismo un animal que está solo en una casa que aquel que sale con paseador o lo dejan suelto. Siempre tener el beneficio de la duda en cuanto a la posibilidad de que haya tenido servicios. Si ha tenido tratamientos y su respuesta. Después vamos a ver algunas enfermedades que es fundamental tener en cuenta su respuesta. Y si ha tenido con antelación otros signos clínicos como tos, anorexia, infecciones de tracto urinario, o sea, signos generales que pueden estar relacionados con la parte neurológica que hoy nos... En cuanto al examen físico, obviamente, si tuvo un trauma hay que evitar moverlo. En la foto estamos observando la foto de arriba, por ejemplo, las mucosas, auscultar, tomar el pulso. Este es un gato con tromboembolismo. Observen la diferencia en la coloración de las almohadillas plantares. O sea, hacer una evaluación cardiovascular desde lo clínico. Observar los linfonódulos, palparlos, ver o no la presencia de garrapatas. Recordemos que su ausencia no descarta la asociación de estos signos clínicos que podemos tener presentes en el paciente con cualquier hemoparásito. Hiperkeratosis plantar nasal o la hipoplasia del esmalte dental, como en la foto de abajo, pueden estar indicando la presencia de distemper o moquillo. Muy bien, en el examen neurológico, que es el tema de hoy, vamos a explorar los pares craneanos, la propiocepción, la motilidad, los reflejos, el tono y la sensibilidad superficial y profunda. En las escalas consideramos normal 2 cruces, es lo mismo que conservados, aumentado 3 cruces, disminuido 1 cruz y negativo o 0 será ausente. Vamos a explorar primero la inspección o la marcha. Esto está filmado en el hospital escuela. Simplemente lo que hacemos es ver el animal en esa marcha, cómo se mueve, si olfatea, si está relacionado con el medio, estamos explorando su sensorio, el primer nervio olfatorio, si deambula correctamente la parte visual. Fíjense cuántos datos obtenemos con la inspección. Luego, cuando ya lo tenemos en la camilla, vamos a realizar la exploración de la propiocepción. Fíjense cómo la doctora lo que está haciendo es dobla el dorso de las manos y el animal lo acomoda correctamente. Luego vamos a hacer la exploración de los pares craneanos. Y recordemos que algunos los hicimos en la inspección.
Acá lo que se está haciendo es el test de amenaza, se hace en medial y lateral. Recuerden que es un test, no es un reflejo, el animal lo aprende. También se puede tirar un algodón para ver si lo sigue. En este caso se va a explorar los reflejos fotomotores. Para que se pueda visualizar dejamos la luz del consultorio prendida. Igualmente en este caso se ve bien porque el ojo tenía un color muy claro. La respuesta normal es la miosis frente al estímulo lumínico del ojo explorado, y en el contralateral será reflejo, ¿no es cierto?, en el opuesto. Y acá la sensibilidad y motricidad de la cara, medial y lateral del ojo, de las orejas y belfos. Estamos evaluando el quinto y séptimo par. Mientras tanto, lo que hace la doctora al tener la garganta está evaluando la deglución. En otros momentos, cuando mueve la lengua, por ejemplo como ahora, el hipogloso. Tratamos de ser lo más amigables, lo más friendly posible. Y acá a veces cuando el estímulo es un poquito más fuerte, ya la sensibilidad estamos evaluando superficial y profunda, como vamos a ver en los miembros. En este caso vamos a realizar el reflejo del panículo, que como ustedes saben se explora de caudal a proximal, es para focalizar el sitio de la lesión, que se van a encontrar incrementado en la lesión propiamente dicha y por detrás normalmente la ausencia, pero esto a veces no es tan así, es simplemente a modo orientativo. Luego vamos a hacer la exploración de reflejo en los miembros. En este caso estamos explorando ciático, luego el patelar, el tibial craneal, nuevamente tibial craneal, gastronemio tratando que el animal se relaje, el reflejo de retirada. Si nos pasamos un poquito, lo que puede pasar es que el animal trague o se moleste, porque en este caso la sensibilidad superficial estaba conservada. Ahora vamos a explorar los reflejos del miembro torácico, bicipital y tricipital respectivamente. No es tan fácil de explorar en los miembros torácicos, tenemos que practicarlos en pacientes que estén normales. Y acá el reflejo de retirada, que de vuelta lo mismo, si nos pasamos un poquito ya lo que vamos a estar evaluando es la sensibilidad superficial. El objetivo del examen neurológico va a ser determinar la presencia de patología neurológica, tratar de establecer un diagnóstico topográfico. En base a eso, establecer un diagnóstico etiológico. ¿Para qué? Para poder ver la severidad de extensión de la lesión, emitir un pronóstico y establecer un tratamiento. Para esto vamos a recordar dos palabras. Taxia, cuando hablamos, es la marcha o andar coordinado, pero si esto está alterado, hablamos de ataxia. Esa ataxia puede ser de origen vestibular, cerebeloso o propioceptivo, y tenemos que hacer los diagnósticos diferenciales. Este es un cuadro que lo puse junto para que se pueda visualizar correctamente. Aunque parezca mucha información, lo vamos a ir analizando. Cuando realizamos el examen neurológico vamos a obtener datos. Entonces, ¿qué pasa si el segmento medular de C1 a C5 es el que está afectado? ¿Qué signos podemos encontrar? Bueno, podemos encontrar una tetraparesia o tetraplegia, o sea, una ausencia o motricidad de los 4 miembros. Esto es muy raro en veterinaria, porque implicaría un trauma muy importante, una tetraplegia, pero puede suceder. Los reflejos en los 4 miembros van a estar aumentados, como así también el tono. Las reacciones posturales lo menciono ahora, y esto sirve para las demás como pruebas de la carretilla, hemiestación y hemilocomoción.
tienen la finalidad de orientarnos cuando los signos neurológicos no son evidentes. Y necesitamos poner de manifiesto síntomas leves, si no realmente no se hacen y hasta puede llegar a agravar la lesión. Puede existir un síndrome de Horner, como después lo vamos a ver, y por supuesto dolor y rigidez muscular cervical y ataxia. ¿Qué pasa si el segmento medular involucrado es el cérvico-torácico, o sea, de C6 a T2? Vamos a encontrar los pares craneanos normales, puede llegar a existir una tetraparesia o tetraplegia, cuando hablo patas son miembros pélvicos, y pueden también estar afectados las manos. Pero acá hay una cosa muy importante a tener en cuenta. Como va a estar afectado el plexo, entonces va a haber signos de neurona motora inferior, o sea, hiporreflexia, hipotonía a nivel de los miembros torácicos, y se van a encontrar incrementados en los miembros posteriores. ¿Qué pasa si el segmento medular afectado es a nivel toracolumbar, que va de T3 a L3? Siempre hablamos de segmentos medulares. En este caso, cabeza y miembros torácicos se van a encontrar normales, excepto un caso que sería el de Sheep-Sherrington, que después vamos a detallarlo. En este caso, entonces, va a existir una paraparesia o paraplegia espástica, o sea, hay una alteración en la motricidad en los miembros pélvicos, con hiperreflexia e hipertonía, mientras en general en las manos o miembros anteriores se van a encontrar normales, excepto en el Sheep-Sherrington, donde implica una lesión medular importante asociada a un trauma, que hay una rigidez extensora en los miembros torácicos. Va a haber arreflexia del panículo caudal de la lesión, por supuesto, puede haber ya incontinencia urinaria, ataxia y en los casos graves el reflejo extensor cruzado. ¿Qué es esto? Cuando ustedes hacen el reflejo de retirada en el miembro que se encuentra libre, el que no está apoyado en la camilla, el contralateral se extiende. Normalmente está asociado a un pronóstico reservado grave en cuanto a esa lesión. Por último, en el síndrome lumbosacrococcígeo va a estar afectado ya el plexo lumbosacro, por el cual cabeza, miembros torácicos van a encontrarse normales, pero puede existir una paraparesia o paraplegia flácida, puede haber flacidez de rabo y ano, o sea, la cola puede encontrarse con una parálisis, y puede haber ya incontinencia no solo urinaria, sino también fecal. En los casos más leves, en cualquiera de ellos, en los 4 casos, solo vamos a encontrar ataxia. En cuanto a las etiologías, pueden ser vasculares, infecciosas, inflamatorias, traumáticas, anomalías congénitas, malformaciones o metabólicas, idiopáticas, nutricionales o degenerativas. Es el famoso vitamín D que nos sirve para orientarnos en cuanto a las etiologías. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos enfermedad metabólica o endocrina, que puede aparecer debilidad generalizada, miopatías o neuropatía. Acá tenemos un caso que es un síndrome de Cushing, donde van a ver, fíjense, el estado de la piel y ya el descenso directamente de tarso de este animalito. Después todos los análisis orientaron a un Cushing no tratado de una manera crónica, lamentablemente. Bien, dentro de las enfermedades ortopédicas tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con poliartritis, ruptura de ligamentos cruzados bilateral y fractura. Acá, por ejemplo, tenemos un caso, cuando hablamos de artritis inmunomediadas,
en veterinaria, en pequeños hay dos, una es la artritis reumatoidea y el lupus eritematoso sistémico. En general se suelen ver en razas de pequeño tamaño, como tenemos acá el ejemplo del caniche. Tenemos una corrida electroforética donde se observa aumento de las gamas, de la parte gamma, o sea, es una gamopatía policlonal. Y abajo la foto corresponde a la inmunofluorescencia indirecta, corroborando el diagnóstico de lupus. Este estudio fue realizado por el doctor Lucas Goldman. Vamos a analizar los signos tópicos. Hablamos del síndrome cerebral porque podía darnos, ¿no es cierto?, un tipo de ataxia. En ese caso vamos a ver dismetría, o sea, alteración en las medidas, movimientos exagerados, ataxia del tronco, temblores de intención de cabeza, y puede coexistir una deficiencia en la respuesta de la amenaza, pero con una visión normal. A veces signos vestibulares pueden estar presentes. Acá tenemos un golden. Este golden nació con una biotrofia cerebelosa, directamente una atrofia muy importante, así que él crecía pero su cerebelo no, por lo tanto los movimientos eran terriblemente exagerados. Esto no tiene forma de compensarse, con este defecto nació y los dueños, los tenedores responsables, llegaron a acolchar las habitaciones o donde él se desplazaba para que no se lastimara. Tenemos otro caso donde es mucho más benigna la enfermedad, es posible que sea una secuela de una panleucopenia felina. Observen la ataxia, la hipermetría de los cuatro miembros, vean los movimientos, se llaman temblores de intención en la cabeza, es una ataxia también del tronco. Los hermanitos los habían encontrado muertos, él había cursado con diarrea y quedó con esta secuela. Normalmente no es progresiva, si bien el virus de la inmunodeficiencia felina y PIF tenemos que tenerlos en cuenta. En este caso era un cachorro y por suerte, al no ser progresivo, pudo compensar perfectamente. Acá tenemos un caso de un síndrome vestibular. Observen que en este caso tiene la inclinación de la cabeza, el animal no se paraba porque tenía caídas, rodadas. Y observen la presencia de nistagmo, ese movimiento. En este ojo no se nota tanto, igual se los quise mostrar. Y en el otro van a ver cómo tiene, ahí está, el movimiento del globo ocular. Este caso fue secuela de distemper. Tenía también convulsiones y fue tratado y compensado. Los signos principales del síndrome cerebral. ¿Cuáles son y tenemos que tener en cuenta? En este caso podemos tener depresión, desorientación, o sea, un estado mental alterado. Puede haber cambios de conducta, pueden haber vueltas en círculo, sobre todo presión de la cabeza contra objetos, nosotros le denominamos head pressing, y en algunos casos alteración de la visión y hasta convulsiones. A modo de ejemplo, tenemos esta boxer, tenía marcha compulsiva, fíjense que pobrecita caminaba sin parar, en círculo. En un momento van a ver que hace head pressing. Y se trató mientras estuvo una buena calidad de vida. Ahí está, fíjense que se pone como en un rincón presionando su cabeza con tratamiento médico para bajar la presión intracraneana, anticonvulsivante y lomustina. Es un paciente que lo tratamos en forma conjunta con los signos principales de síndrome cervical. Bueno, recordemos, debilidad o parálisis de los cuatro miembros,
Puede haber espasmos musculares, dolor, rigidez, dificultad respiratoria y síndrome de Horner. Yo acá elegí mostrarles algo que hace un tiempo que no lo vemos, que es el famoso síndrome de Wobbler en los Doberman, que tienen una ataxia del tren posterior. Los dueños lo que nos dicen que camina con sus miembros pélvicos como si estuvieran pisando huevos, eso es lo que más les llama la atención, y no tienen dolor ni esa rigidez. Este caso lo traje especialmente porque fue uno de los primeros que diagnosticamos la polineuropatía hipotiroidea. Tenía todos sus reflejos disminuidos y fue suplementado con hormonas tiroideas. Signos principales del síndrome cérvico-torácico. Bueno, en este caso recordemos que puede llegar a existir depresión de los reflejos y tono a nivel de los miembros torácicos. Puede haber síndrome de Horner y si está afectado un solo miembro puede haber monoparesia. Por ejemplo, como en el caso que estamos observando, un canino de 11 años, claudicación en el miembro anterior izquierdo progresiva a 3 meses. Observen también, el animal estaba con una claudicación de cuarto grado, pero tenía todo su miembro con disminución de la muñeca. Observen acá con más detenimiento la gran atrofia y nos encontramos con el síndrome de Horner. Recuerden que el signo es miosis, enoftalmia, si se encuentra, y prolapso de tercer párpado. En estos casos sospechamos de un plexo, ¿no es cierto?, lumbosacro, braquial, en el cual existía una masa y se saca una placa de tórax donde está involucrado, hay una masa directamente, así que se hizo tratamiento paliativo mientras el animal estuvo respirando y tuvo una calidad de vida aceptable. Esto es algo que no es demasiado común, pero tenemos que sospechar en animales que tienen claudicación en un miembro anterior, que tienen síndrome de Horner, un deterioro general donde en estos casos va a estar involucrados o el plexo braquial o directamente puede llegar a existir alguna alteración, una masa siempre neoplásica y maligna a nivel del tórax. Los signos de síndrome toracolumbar son los más conocidos, son los de mayor presentación y decíamos que cursan con debilidad o parálisis en los miembros pélvicos, los reflejos en ellos suelen estar aumentados, puede haber cifosis toracolumbar y en algún caso de un trauma directamente la postura de Schiff, como por ejemplo en este caso que es un paciente que fue atropellado. Fíjense que lo están trasladando sobre la superficie más dura que encontró el tenedor responsable. Es una perra, está con una sonda, se trató de colocar un vendaje, también improvisado por el colega que lo atendió. Y vamos a ver un elemento importante que es la evaluación de la sensibilidad. Fíjense que nosotros es superficial y si no lo tienes la profunda, donde a veces lo único que cambia es el patrón respiratorio, no nos trata de morder, pero cambia la respiración o se produce un cambio de dilatación de pupilas. Si bien el pronóstico es reservado, tal vez en estos casos siempre consultar con el cirujano porque tal vez exista la posibilidad quirúrgica. Entonces, recordemos, no es lo mismo el reflejo de retirada que la sensibilidad superficial o profunda. En estos casos, el animal debe cambiar, debe tener una manifestación, tratar de mordernos, cambiar su tipo respiratorio o bien la dilatación de pupilas. Muchas veces nos encontramos con incógnita. ¿Qué hacemos frente a determinados cuadros? Por eso quiero mencionárselos. A veces no es tan sencillo.
Por ejemplo, tenemos acá un canino de 6 años, macho, con una paraparesia crónica y no había respondido a corticoides. ¿Cómo nos damos cuenta que es crónica? Fíjense la lesión que tenía ya de arrastre en los miembros, además de la atrofia. Observen que en la placa nos informa sobre una discoespondilitis crónica. Eh, Esto es muy importante de tener en cuenta, hacer la exploración, ver la respuesta al tratamiento y en estos casos, si bien la brucelosis no es la causa más común de discoespondilitis, siempre debemos chequear esa etiología porque es una enfermedad de declaración obligatoria. Y en estos casos era un perro que salía, estaba en la calle y podía haber dado servicio. Existen, para complicarnos un poco la clínica, esos síndromes multifocales, donde a veces hay dos o más signos. En estos casos, siempre considerar enfermedades infecciosas del sistema nervioso y los casos de toxicidad. Yo les pongo ejemplos. Acá tenemos un cachorro donde cursaba con un tipo de neumonía y donde tenía una parálisis del tren posterior, las placas de los miembros habían dado normales, ya había venido con placas de afuera, lo mismo que su columna, pero considerar, sobre todo porque cursaba con signos respiratorios y signos generales y oculares, tenía una corioretinitis, la toxoplasmosis y neospora. Observen la postura de los tarsos, están prácticamente rígidos esos miembros. Dos palabras de la miastenia gravis, que es una enfermedad inmunomediada que afecta a los músculos voluntarios. Ustedes saben que para que se dé la contracción muscular del nervio se van a liberar vesículas de acetilcolina que se unen con receptores a nivel muscular y de esa manera se va a poder producir la contracción muscular. Si esos receptores se encuentran ocupados por autoanticuerpos, porque es una enfermedad autoinmune o inmunomediada, entonces esa contracción muscular va a ser ineficiente. Básicamente hay una reducción de los colinoceptores nicotínicos. ¿Cuándo tenemos que tener en cuenta? Cuando hay debilidad en los 4 miembros, puede comenzar con debilidad en los miembros pélvicos y progresar, o puede presentar signos focalizadas, por ejemplo, de megaesófago, y con el tiempo aparecer los demás signos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de miastenia gravis? Bueno, primero descartar causas que puedan darnos debilidad a través del hemograma y la bioquímica, por ejemplo, hipoglucemia. En las placas de tórax vamos a diferenciar si tiene megaesófago, en algún caso que aparezca timoma. En la experiencia les puedo decir que es muy raro en una placa radiográfica poder observarlos, sí sería en una tomografía. Si encuentran para realizar el Tensilon, está perfecto y lo pueden utilizar, es un anticolinesterásico de respuesta muy rápida. Nosotros en el hospital contamos con el electromiografía, así que hacemos una electromiografía de estimulación repetitiva y si se pueden medir los anticuerpos, perfecto, y si no, realizar la respuesta al tratamiento, que ya está considerado como elemento diagnóstico, porque no en todos los medios se puede realizar todos estos procedimientos y muchas veces son pacientes que están graves y no pueden esperar días hasta tener el diagnóstico de ACRA, que sería el confirmatorio. El tratamiento con anticolinesterásicos, bueno, el que disponemos en el medio y el que personalmente uso y utilizamos en nuestro servicio de neurología es el Mestinom, 0,5 miligramos kilo cada 12 horas. Tratamos de utilizar la menor dosis posible al mayor intervalo vía oral. Si consiguen la neostigmina, lo pueden utilizar, pero recuerden que los efectos muscarínicos y nicotínicos pueden ser importantes, por lo cual nosotros elegimos utilizar el vía oral, que rara vez.
Vamos a ver algún video para que tengan en cuenta esta enfermedad porque aparece como un animal postrado directamente, a veces con alteración en la respiración que puede ser a predominio abdominal y el animal estar postrado, muchas veces con, acá trato de mostrar, con hipotonía muscular. Por supuesto, comenzamos el tratamiento. Esto es más o menos después de 5 a 7 días del tratamiento, donde fíjense que comenzaba a deambular, trataba de pararse, y acá aproximadamente al mes de tratamiento, este paciente tenía 12 años, digo tenía porque murió a los 17 años de una cardiopatía, estuvo 5 años con tratamiento de miastenia gravis. Si bien siempre es un pronóstico reservado y que hay que chequearlo, controlarlo, muchas veces responden muy bien, siempre les damos instrucciones a los tenedores responsables qué hacer en casos de... Dos palabras de la mielopatía degenerativa. Es una enfermedad neurológica progresiva autoinmune, esto se decía hasta hace unos años. Se sabe que afecta a caninos de talla grande, el ovejero alemán y en nuestro medio también. Las manifestaciones neurológicas son variadas porque comienza con ataxia, paraplejía, pero la sensibilidad está conservada. Puede existir el reflejo extensor cruzado, pero la respuesta a la corticoterapia es negativa y esto es un punto crucial. Si sería una enfermedad inmunomediada autoinmune, como se postulaba hasta no hace muchos años, esas enfermedades responden. Lamentablemente es una enfermedad de tipo genética, por eso ahora que se está estudiando en la sociedad rural y se está estudiando en la cátedra de genética a través de la doctora Silvestro, se puede ver la mutación del gen SOD2. En este caso les muestro otra raza, el Golden, también con esta alteración. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, en base, hasta ahora decíamos por descarte, hasta hablábamos de la linfoproliferación, pero en los últimos años ya directamente con el test genético se realiza, ya les digo, en esos dos lugares, la sociedad rural, en el laboratorio de genética y ya en nuestra facultad en la cátedra de genética. Lamentablemente es una enfermedad que no tiene cura, tiene manejo a través de fisioterapia, vitamina E, pero es todo para darle calidad de... Como conclusiones finales de esta charla, fíjense que en realidad lo que le quise mostrar con el iceberg es que lo que nosotros vemos desde la clínica, el examen físico y neurológico, muchas veces es la punta del iceberg. Y lo que primero tratamos de descartar es que las causas no sean neurológicas. Y después sí establecer un diagnóstico presuntivo de la causa neurológica. Por supuesto el trabajo en equipo. Nosotros al estar en un hospital escuela podemos reunirnos y podemos establecer ese trabajo en equipo con los cirujanos, con los traumatólogos, con la cátedra de genética, con inmuno y de eso, ¿no es cierto?, sale nuestros diagnósticos y nuestro trabajo. Les quiero agradecer mucho. Esta es parte de la bibliografía y bueno, si tienen consultas lo veremos en la charla.